Pensé que conocía el sabor de la soledad. A los 67 años, creía haberlo probado en todas sus formas. La soledad de enviudar a los 54, cuando el mundo se parte exactamente por la mitad y nadie te avisa de que la mitad que te queda es la más pequeña. La soledad de las tardes de domingo, cuando el piso queda demasiado silencioso y el silencio pesa más que cualquier ruido. La soledad de marcar un número de teléfono y contar los tonos. 1, 2, 3, 4, sabiendo con esa certeza fría que solo tienen los que llevan años esperando, que no van a contestar. Creía conocer la soledad en todas sus variantes. Estaba equivocada. Hay una soledad que no se parece a ninguna otra. Es la soledad de estar sentada sola en una mesa del rincón, cerca de la terraza donde entra el frío de noviembre por las rendijas de la puerta, mientras tu propio hijo celebra el cumpleaños de tu nieta a 10 metros de distancia. Es la soledad de mirar la escena. Los globos rosas, la tarta con 8 velas, las risas, como quien mira a través de un cristal que solo existe de un lado. Ellos no lo ven. Tú no puedes dejar de verlo. Mi nombre es Carmen Esperanza Ruiz. Tengo 67 años. Vivo en un piso de 48 metros cuadrados en el barrio de Malasaña, en Madrid, con una pensión de 800 euros al mes y una colección de libros que ya no caben en las estanterías. Durante la mayor parte de mi vida adulta cometí el error más común entre las mujeres de mi generación. Confundí el sacrificio con el amor. Confundí borrarme con ser buena madre. Confundí el callarme con ser discreta, generosa, sabia. Confundí dar todo lo que tenía con merecer que me quisieran. Esta historia empieza mucho antes de ese restaurante. Empieza años y años antes, en las decisiones pequeñas que fui tomando sin darme cuenta de que estaba construyendo una prisión ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y la mejor de mis intenciones. Y termina, si es que las historias como esta terminan de verdad, en un descubrimiento que llegó demasiado tarde para algunas cosas, pero exactamente a tiempo para la única que importaba de verdad. Mi propia vida. Quédate. Porque lo que pasó en ese restaurante es solo el principio. Lo que pasó minutos después, cuando el dueño se acercó a mi mesa, fue algo que no me esperaba. Pero lo que pasó meses más tarde, en la puerta de mi propio piso con contratos sobre la mesa y amenazas en la voz de mi hijo, fue lo que me cambió para siempre. Quédate hasta el final. Te prometo que vale la pena. Mi vida antes de Rodrigo ya tenía su historia, y mi vida después de su padre también. Pero la que importa aquí empieza en los años 90, cuando me quedé viuda con un hijo de 31 años que ya no necesitaba que lo criara, pero que, sin embargo, seguiría necesitándome de maneras que ninguno de los dos sabíamos todavía. Rodrigo era mi único hijo. Lo había criado sola durante los últimos 13 años de vida de su padre, que trabajaba en el extranjero más de lo que estaba en casa, y prácticamente sola los 3 años que siguieron al accidente. Cuando digo sola, me refiero a que las decisiones sobre su educación, su carácter, sus valores, las tomé yo. Que las noches de fiebre las pasé yo. Que los padres de sus amigos me conocían a mí, no a su padre. Que cuando Rodrigo ganó el primer premio en el concurso de matemáticas del colegio, en la tercera fila estaba yo, con el bolso apretado entre las manos y los ojos llenos de una emoción que nunca he sabido describir bien. Esa mezcla de orgullo y de amor tan físico que duele. Era un buen chico, mi Rodrigo. Lo era. Quiero creer que en algún lugar todavía lo sigue siendo, que lo que ocurrió en los años que comparto aquí no lo define del todo. Pero también sé que los buenos chicos, si nadie los corrige a tiempo, si nadie les pone un espejo delante, pueden convertirse en hombres que hacen cosas que a sus madres les rompen el corazón. No por maldad, por inercia. Porque cuando algo siempre ha estado ahí, cuando alguien siempre ha estado disponible, es muy fácil olvidar que ese alguien no tiene por qué seguir estándolo. Recuerdo una tarde de cuando Rodrigo tenía 11 años. Había llegado del colegio con el jersey roto en un codo,
Esa clase de roto que solo tiene un niño que ha estado en el suelo haciendo cosas que no debía. Se lo pregunté mientras le servía la merienda y me dijo, con esa desfachatez cómoda de quien sabe que el terreno es seguro, que se había peleado un poco en el recreo pero que el otro se lo había buscado, que no era para tanto, que lo del jersey él no lo había visto. Me quedé mirándole. Había algo en su tono, esa mezcla de no asumir responsabilidad y de asumir que yo lo aceptaría, que en ese momento me pareció propio de la edad y que ahora, mirando hacia atrás, veo con ojos distintos. Debería haberle dicho que eso no se hacía. Debería haberle dicho que cuando algo se rompe, aunque no lo hayas visto, sigue siendo importante reconocerlo. En cambio, le remendé el jersey, le pregunté si quería leche con cacao o con galletas, y el momento pasó sin dejar huella visible. Pero las cosas que no se dicen también dejan huella, solo que más lenta, más profunda, y en lugares que no se ven hasta mucho después. Conoció a Patricia cuando tenía 34 años. Ella tenía 31. Trabajaba en marketing en una empresa de tecnología. Y desde el primer momento en que me la presentó, supe que iba a ser una relación en la que yo tendría que aprender a ocupar muy poco espacio. No lo digo con rencor, o no solo con rencor, sino con la honestidad que da la distancia. Patricia era inteligente, ambiciosa, eficiente. Sabía lo que quería. El problema era que lo que quería, en lo que respectaba a mí, era que yo fuera útil sin ser incómoda, disponible sin ser visible, que apareciera cuando se me necesitara y desapareciera cuando no. Al principio lo asumí con naturalidad. Las suegras tienen mala fama, me decía. No quiero ser ese problema. Y así, poco a poco, fui aprendiendo a reducirme, a llegar a las reuniones familiares en el momento exacto en que se me pedía y a irme antes de que mi presencia resultara incómoda. A no opinar sobre cómo criaban a Sofía, que nació en el 2015 y que desde el primer instante en que la vi fue la cosa más perfecta que había visto en mi vida, con esos ojos grandes de Rodrigo y esas manos diminutas que se aferraban a mi dedo como si supieran algo que yo todavía estaba aprendiendo. Los préstamos empezaron cuando Rodrigo y Patricia compraron el piso en Pozuelo. No me lo pidieron exactamente, no con esa palabra. Rodrigo llamó una tarde de octubre y me explicó que habían encontrado el apartamento perfecto, que era una oportunidad única, que los bancos les pedían una entrada que ellos no tenían del todo disponible en ese momento. Me lo contó de esa manera que tienen los hijos adultos de pedir sin pedir, de plantear una situación y esperar a que tú saques la conclusión que ellos ya han sacado de antemano. No hubo una pregunta directa. No hubo un momento en que yo pudiera decir que sí o que no, porque técnicamente nadie me estaba preguntando nada. Simplemente estaba enterándome de un problema, y yo estaba claro, parte de la solución. Les di 8,000 euros. Mis ahorros de 4 años de pensión y de lo que me había quedado de la herencia de su padre. Lo di sin contrato, sin fecha de devolución, porque eso habría sido desconfiar de mi propio hijo, y esa era la clase de madre que yo no quería ser. La primera vez que lo hice, pensé que sería la última. Esa es la trampa, ¿sabes? Que cada vez parece la última, que cada vez hay una razón nueva, una circunstancia excepcional, una emergencia que no había forma de prever. El coche de Patricia se averió y tenían una hipoteca que pagar. La niña necesitaba una plaza en un colegio privado porque el público del barrio no era suficientemente bueno. Había una reforma en la cocina que era urgente, imprescindible, que no podía esperar. Y yo, cada vez, abría mi libreta y anotaba. No para cobrarles, sino porque era ordenada. Porque mi madre me había enseñado que el dinero hay que llevarlo con cuidado. Anotaba y daba y esperaba, con la paciencia de quien no sabe que está esperando algo que no va a llegar. En esa libreta, con mi letra apretada de maestra de primaria jubilada, al cabo de los años estaban anotados 3,200 euros. Préstamos nunca devueltos, nunca mencionados, nunca reconocidos, simplemente evaporados,
como si el dinero hubiera pasado de mis manos a las suyas a través de un agujero, en la lógica del que nadie quería hablar. Junto al dinero estaban las joyas, el anillo de compromiso de mi madre, los pendientes que me había regalado mi marido en nuestro 10º aniversario, una pulsera de oro que había sido de mi abuela y de su madre antes que de ella, y que en un momento de presión económica aguda, cuando Rodrigo y Patricia tuvieron que hacer frente a una derrama imprevista en el edificio de Pozuelo, vendí sin decírselo a nadie. Vendí las joyas y les di el dinero como si fuera un extra de mi pensión que había ahorrado. No quería que se sintieran en deuda. No quería que la situación fuera incómoda. Me quedé con una pulsera. Solo una, la que había sido de mi bisabuela, pasada de mano en mano durante 4 generaciones. Una cadenita fina de oro con un colgante en forma de hoja, que no valía mucho en términos de mercado, pero que para mí valía exactamente todo. Esa no la vendí. Esa la guardé. Y esa, como verás más adelante, fue la que se convirtió en el centro de todo. Ahora, mirando hacia atrás con la distancia de un año, me pregunto a veces si fui ciega o simplemente cobarde. Y creo que la respuesta honesta es que fui las dos cosas, en proporciones que variaban según el día. Había momentos en que veía perfectamente lo que estaba ocurriendo. La dinámica, el desequilibrio, el modo en que mi disponibilidad se había convertido en un recurso que nadie necesitaba agradecer, porque nunca había faltado. Y elegía no nombrarlo, porque nombrarlo habría implicado actuar, y actuar habría implicado cambiar algo, y cambiar algo habría implicado arriesgarme a perder lo poco que todavía me quedaba. Que era poco, sí, pero era mío. O eso pensaba. Lo que no entendía entonces, y que ahora entiendo con una claridad que a veces todavía me asombra, es que lo que creía estar protegiendo al callarme, ya estaba perdido. La relación real, la que podría haber tenido con mi hijo si cualquiera de los dos hubiera sido más honesto, se había ido erosionando durante años en ese silencio. Lo que quedaba era el esquema vacío de una relación. Las llamadas de teléfono sin contenido real, las visitas calculadas, la presencia cuando era útil, la ausencia cuando resultaba incómoda. El fantasma de una familia, con todos los gestos en su sitio y sin ninguna de las verdades. Cuando Patricia me llamó para invitarme al cumpleaños de Sofía, algo en su voz me puso en alerta, aunque en ese momento no fui capaz de identificarlo. Era una voz eficiente, la voz de alguien que está gestionando una lista de tareas, no la voz de alguien que tiene ganas de que vayas. La invitación llegó 10 días antes del cumpleaños, que era el sábado 16 de noviembre. Me dijo el nombre del restaurante, me dio la hora, y luego añadió, con ese tono suyo de después, de que lo que importa es lo que se dice en segundo lugar, que el restaurante era bastante pequeño y que no habían podido reservar una mesa grande, así que no sabían muy bien cómo iban a estar sentados, que igual había que ver sobre la marcha. Igual había que ver sobre la marcha. Lo interpreté como mala organización. A veces una hace eso, ¿verdad? Interpreta la crueldad como torpeza porque la crueldad es más difícil de digerir. Me dije que Patricia era muy ocupada, que tenían muchas cosas entre manos, que era normal que los detalles de la distribución de las mesas no fueran su prioridad. Compré un regalo para Sofía. Estuve 3 tardes dando vueltas por las tiendas del barrio, hasta que encontré algo que me pareció adecuado. Un juego de acuarelas profesionales con cuadernos de papel especial, porque Sofía había empezado a dibujar, y lo hacía con una concentración y una seriedad que a mí me recordaba a algo que no supe identificar hasta días después, en clase de pintura, cuando me miré las manos manchadas de azul y lo entendí. Se parecía a mí. Mi nieta se parecía a mí, no físicamente sino en esa manera de enfocar las cosas pequeñas como si fueran el centro del mundo. La tienda donde encontré las acuarelas se llamaba El Papel, y era una de esas papelerías antiguas que quedan todavía en el barrio, con el mostrador de madera oscura, y las paredes forradas de estanterías hasta el techo llenas de cuadernos de todos los tamaños y tipos.
El dependiente era un señor mayor con gafas redondas y esa paciencia de quien ha pasado décadas rodeado de personas que buscan el cuaderno exacto o el bolígrafo exacto sin saber exactamente qué es lo que buscan. Le expliqué que era para una niña de 8 años que dibujaba con seriedad. Me miró por encima de las gafas y dijo: «Entonces necesita papel de grano medio, que aguante el agua pero que no se arrugue demasiado. Y acuarelas con buenos pigmentos, no las de juguete». Me pasé 20 minutos allí dentro mientras él me explicaba las diferencias entre una caja y otra con el detalle de quién ama lo que vende. Al salir, me sentí más tranquila de lo que había entrado, que es lo que hacen las conversaciones que no tienen ningún propósito más allá de sí mismas. A veces uno necesita hablar de acuarelas con un señor de gafas redondas para recordar que el mundo tiene más capas que las que uno tiene delante en un momento difícil. También decidí llevarle la pulsera de mi bisabuela. No lo había planeado. Fue una decisión de última hora, la mañana del cumpleaños, cuando abrí el cajón donde la guardaba y la sostuve un momento entre los dedos. Era sábado por la mañana, y por la ventana de mi piso de Malasaña entraba una luz de noviembre, esa luz grisácea y limpia que tiene Madrid en otoño, y pensé: esta pulsera ha viajado a través de 4 generaciones de mujeres de esta familia. Que viaje a la quinta, que Sofía la tenga, que sepa que viene de algún sitio, que hay manos que la sostuvieron antes que las suyas. La metí en una cajita pequeña forrada de terciopelo azul que encontré en el fondo del mismo cajón y me la guardé en el bolso. Llegué al restaurante con 10 minutos de antelación, como había hecho toda mi vida, porque mi madre me enseñó que llegar tarde era una falta de respeto. Y ese es uno de los principios que uno lleva consigo, aunque el mundo alrededor haya decidido que ya no importa. El restaurante se llamaba Terrazo y estaba en Salamanca, un local elegante con manteles blancos y una barra de madera oscura, y esa atmósfera particular de los sitios que cuestan más de lo que deberían, y lo saben. La mujer de la entrada me dijo que la reserva de los Garmendia Ruiz ya estaba en la sala interior y me condujo hasta allí. Mientras caminaba por el pasillo que separaba la barra de la sala interior, me fijé en los detalles del restaurante, con esa atención involuntaria que tiene la mente cuando está nerviosa y busca en lo concreto un lugar donde sostenerse. Las mesas tenían manteles de lino blanco con pliegues perfectos. Las copas eran de cristal fino, del tipo que suena cuando uno lo roza con el dedo. En las paredes había fotografías en blanco y negro de mercados de abastos y fachadas de edificios antiguos. Madrid de los años 50, con esa nostalgia decorativa que los restaurantes de cierto nivel utilizan para crear la ilusión de que el lujo tiene raíces. La luz era cálida, tamizada, diseñada para hacer que todos parecieran un poco más jóvenes y un poco más contentos de lo que estaban. Era la clase de sitio al que uno va a celebrar cosas. Yo ya sentía, en los músculos de la espalda y en el ritmo ligeramente acelerado del corazón, que lo que yo iba a celebrar no era lo que la situación prometía. Los vi desde la puerta. Rodrigo, Patricia, los padres de Patricia que habían venido desde Valladolid, Emilio y Consuelo, a quienes yo conocía de 3 o 4 reuniones en 8 años, y las 2 amigas del colegio de Sofía con sus respectivas madres. Y Sofía en el centro, con un vestido rosa que le quedaba perfecto, y una corona de papel dorado que ya se le estaba torciendo hacia un lado, riéndose de algo que le había dicho una de sus amigas. Me detuve un segundo en el umbral de la sala, tomando esa imagen. Mi nieta con 8 años recién cumplidos, con la corona torcida y la boca abierta de risa. Sentí algo en el pecho que no era exactamente tristeza, sino algo más suave y más profundo, algo que en otro idioma quizás se llamaría gratitud. Rodrigo me vio antes de que yo llegara a la mesa. Se levantó. Ese gesto me hizo pensar por un instante de 3 o 4 segundos que todo iba a estar bien. No estaba bien. Me interceptó a mitad de camino entre la puerta y la mesa donde estaba Sofía. Se puso frente a mí con esa postura que había adquirido con los años, esa manera de ocupar el espacio con los hombros ligeramente echados hacia atrás, y sin bajar la voz, sin ninguna preocupación por si los demás podían oírle,
dijo. Mamá, esta mesa es solo para la familia. 4 palabras. 4 palabras más el posesivo. Esta mesa es solo para la familia. Tardé un momento en procesar lo que acababa de decirme, porque la frase en sí misma no era complicada. Las palabras eran sencillas, cotidianas, el tipo de frase que se dice sin esfuerzo. Lo que tardé en procesar fue la implicación. La implicación de que yo, la madre de quien estaba hablando, no era parte de esa familia, que en la taxonomía de personas que mi hijo había construido para esa tarde, yo estaba en la categoría equivocada. Hay una mesa cerca de la terraza donde estarás bien, añadió, y ya se estaba girando, ya estaba volviendo a la mesa, como si el asunto estuviera resuelto, como si acabara de indicarme dónde dejar el abrigo. Y yo, que en ese momento llevaba 67 años en este mundo, que había criado a ese hombre, que había vendido las joyas de mi madre para que él pudiera tener una vida que nunca le faltara de nada, yo le seguí. Me fui a la mesa cerca de la terraza. Encontré la silla, me senté, puse el bolso sobre las rodillas y miré la carta sin ver nada de lo que estaba escrito porque los ojos se me habían llenado de algo que decidí en ese momento no dejar caer. No iba a llorar en ese restaurante. Eso me lo prometí a mí misma con una firmeza que sorprendió incluso a la parte de mí que estaba destrozada. Pedí un café. Costaba 3,50 €. Me lo trajeron en una taza pequeña de porcelana blanca, y lo sostuve entre las manos porque las tenía frías, muy frías, aunque en el restaurante hacía calor. A 10 metros de distancia, mi hijo celebraba el cumpleaños de mi nieta. Desde donde yo estaba podía verlo todo. Podía ver a Patricia sirviendo la limonada de los niños con esa sonrisa pública suya, perfecta, calculada. Podía ver a Emilio y Consuelo, los padres de Patricia, haciéndose fotos con Sofía con el teléfono. Podía ver a Rodrigo riéndose de algo que había dicho alguien, inclinado hacia adelante sobre la mesa, completamente relajado. Y podía ver a Sofía. Sofía, con su corona torcida, mirando hacia la puerta de entrada con cierta regularidad, como buscando algo, hasta que me vio a mí, hasta que sus ojos recorrieron la sala y me encontraron sola en la mesa del rincón, y su cara cambió de una manera que yo entendí perfectamente, aunque no hubiera podido describírsela a nadie, porque era demasiado adulta para una niña de 8 años y demasiado clara para que yo pudiera ignorarla. Se levantó de un salto. Cruzó toda la sala corriendo, esquivando la silla de una de sus amigas, y llegó a mi mesa con la corona tan torcida que casi se le había caído, y se lanzó a mis brazos con esa manera suya de abrazar que siempre me había parecido la cosa más sincera del mundo, con todo el cuerpo, sin reservas, sin el cálculo que los adultos ponemos en cada contacto físico. «Abu», dijo contra mi cuello, «¿por qué estás aquí sola?» «Estoy bien, mi vida», le dije. Y era mentira, y era verdad al mismo tiempo, como son casi todas las cosas que les decimos a los niños para protegerlos de la verdad de los adultos. La sostuve un momento más de lo que probablemente era necesario. Olía a ese champú de fresas que usaba desde pequeña, el mismo que yo le compraba cuando venía a quedarse en mi piso los fines de semana, y noté ese olor como si fuera lo más real de toda la tarde, el único punto fijo en un momento en que todo lo demás parecía deslizarse. Sofía no me soltó enseguida. Tampoco yo a ella. Fueron solo unos segundos, pero en esos segundos hubo más verdad que en toda la arquitectura decorativa de la celebración a 10 metros de nosotras. Le di el regalo de las acuarelas primero. Lo abrió con esa energía feroz que tienen los niños para los regalos, arrancando el papel sin cuidado, y cuando vio los colores, sus ojos se abrieron de par en par, y me dijo que eran los mejores que había visto nunca, que eran los más bonitos, con esa hipérbole natural de la infancia que convierte cualquier cosa recibida con amor en la mejor del mundo. «Abu, ¿puedo pintarte con estos?» «Cuando quieras, cariño». «¿El sábado que viene?» «El sábado que viene». Asintió con la seriedad de quien firma un contrato, y luego volvió a examinar los colores,
sacando uno a uno los pequeños tubos de la caja, con una delicadeza que no usaba para nada más en su vida, excepto para las cosas que le importaban de verdad. Y entonces saqué la cajita de terciopelo azul. Le expliqué lo que era. Le hablé de mi bisabuela, que se llamaba Esperanza igual que yo de segundo nombre, y de su madre antes que ella. Le dije que las pulseras como esa viajaban de mano en mano porque llevaban consigo algo que no tiene nombre exacto, algo entre la memoria y el amor, y que ahora le tocaba a ella guardarla. Le puse la pulsera en la muñeca. Era un poco grande para ella. Le colgaba, pero le quedaba perfectamente en ese sentido más importante que el de la talla. Sofía la miró durante varios segundos sin decir nada. Luego levantó la vista hacia mí. ¿Era de tu abuela de verdad? De su madre, cariño. De la abuela de mi abuela. Sofía asimiló eso con la seriedad de quien está aprendiendo lo que significa el tiempo. Luego me abrazó otra vez y volvió corriendo a su mesa, con la pulsera brillando en su muñeca mientras corría. Yo me quedé mirando mi café, que ya estaba frío. Lo que pasó a continuación tardé unos segundos en entenderlo, porque no lo estaba mirando directamente, sino con esa visión periférica que uno tiene cuando pretende no estar observando lo que observa. Vi que Patricia se inclinaba hacia Sofía. Vi que miraba la muñeca de la niña. Vi que Patricia le decía algo al oído y que alargaba la mano y desabrochaba la pulsera. Vi que Sofía protestaba, que movía la cabeza, que algo en su postura era de resistencia, aunque no podía escuchar las palabras. Y vi que Patricia, cuando creyó que nadie la miraba, o quizás simplemente sin importarle si alguien la miraba, dejaba caer la pulsera de mi bisabuela sobre la mesa del aperitivo, entre las servilletas de papel usadas y los palillos y los vasos vacíos. La dejó caer con ese gesto que uno tiene con las cosas sin valor, con las cosas que son basura. Se me heló el cuerpo entero. Hubo un instante, muy breve, en que me pregunté si lo había visto bien, si quizás había sido un gesto diferente del que yo había interpretado, si la pulsera había caído por accidente, si había algo en la escena que yo, desde mi ángulo y con la carga emocional de la tarde, había leído mal. Es lo que hacemos, ¿verdad? Buscamos la manera de que lo que hemos visto no sea lo que hemos visto, porque lo que hemos visto es demasiado para procesarlo directamente. Pero no. No lo había leído mal. El gesto había sido exactamente lo que era. Una mano que coge algo de una muñeca y lo deja caer sobre una mesa revuelta, con la economía de movimientos de quien sabe con certeza que lo que está tirando no tiene valor. Patricia había cogido la pulsera de la muñeca de su hija con la misma expresión con que podría haber cogido un chicle mascado, y la había soltado entre las servilletas sucias. No la ira todavía. Primero el frío. Un frío que empezó en el pecho y se extendió hacia los dedos, que se me quedaron blancos alrededor de la taza de café. El café estaba a temperatura ambiente ya, pero yo no notaba ningún calor en las manos, solo ese frío particular que es el cuerpo reconociendo una verdad que la mente todavía está procesando. Me levanté despacio. Caminé hasta la mesa. Era un momento de limpieza, cuando estaban todos mirando a Sofía abrir otro regalo, y me acerqué al lado de la mesa donde estaban los aperitivos y las servilletas arrugadas. La pulsera estaba entre dos servilletas de papel manchadas de salsa. La cogí con 2 dedos, la limpié contra la manga de mi chaqueta y la metí en el bolsillo del abrigo. Nadie me vio. O si alguien me vio, nadie dijo nada. Volví a mi mesa. Me senté. La camarera pasó y le pedí si podía traerme un poco de agua. Por favor. Me dijo que claro, que ahora mismo. Tuve la voz firme. Me alegré de tener la voz firme. Fue en ese momento, con la pulsera de mi bisabuela en el bolsillo y el café frío delante, y el ruido de la fiesta de cumpleaños de mi nieta a 10 metros, cuando noté que alguien se estaba acercando a mi mesa. No desde la dirección de la mesa de Rodrigo, sino desde el otro lado, desde la barra. Era un hombre de unos 60 años, con el traje oscuro y el porte tranquilo de quien lleva décadas en el mismo sitio,
y ha aprendido a verlo todo sin que se le note. Llevaba las manos entrelazadas delante y una expresión que no era exactamente de compasión. No era una expresión que me rebajara, sino de algo más parecido al respeto. Luego supe que era el dueño del restaurante. «Señora», me dijo en voz baja, inclinándose ligeramente, «me llamo Enrique Castellanos. Soy el propietario de este local. He visto cómo la han acomodado esta tarde y me gustaría ofrecerle algo de nuestra carta, cortesía de la casa». Lo miré sin entender del todo. «No es necesario», dije, porque esa era mi respuesta automática para todo lo que implicara recibir algo. «No es necesario. No te molestes. Yo me arreglo». Enrique Castellanos asintió con la cabeza como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Puede que no sea necesario», dijo. «Pero en este restaurante creemos que cada persona merece estar bien atendida, sin importar en qué mesa esté sentada». Algo en esa frase, «en qué mesa esté sentada», me indicó que había visto más de lo que yo hubiera querido. Sostuve su mirada un momento. Él no apartó la suya. Había algo en la manera en que ese hombre estaba de pie frente a mi mesa que era diferente a la manera en que los dueños de restaurantes suelen estar de pie frente a las mesas de sus clientes. No era la actitud comercial del anfitrión que administra la satisfacción del cliente como quien administra un inventario. Era algo más personal, más directo, como si estuviera hablando desde un lugar que conocía de primera mano. Lo noté en los bordes de su voz, en esa pequeña pausa antes de decir cada palabra, como si eligiera cada una con cuidado, como si hubiera aprendido a elegirlas porque en algún momento de su vida las palabras equivocadas habían costado algo que ya no quería pagar. «¿Tiene algún postre que recomiende?», le pregunté al final, y no sé exactamente por qué elegí ese momento para ceder, para aceptar algo que me ofrecían sin condiciones. Luego, durante días, le di vueltas a esa pregunta. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué con ese hombre en particular y no con otra persona en otro momento? Y creo que la respuesta tiene que ver con la manera en que me lo ofreció. Sin disculpas ni sin sobreactuar la compasión, sin ninguno de esos gestos que te ponen en la posición de la persona que necesita ser rescatada. Me lo ofreció como se ofrece algo a alguien que lo merece, que es diferente de cómo se ofrece algo a alguien que lo necesita. Esa distinción entre merecer y necesitar es muy pequeña en apariencia y enormemente grande en lo que hace sentir. Toda mi vida, la gente me había dado cosas porque me las merecía en teoría, o me las habían dado con esa condescendencia suave de quien está haciendo un favor. Enrique Castellanos me ofreció la tarta de queso con membrillo como se ofrece algo a una igual, y eso es lo que lo hizo diferente. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, sin exceso. «Nuestra tarta de queso con membrillo», me dijo, «es la mejor de Madrid, con todo el respeto que me merezco al decirlo». Me reí. Fue una risa pequeña, inesperada, que me sorprendió a mí misma porque no pensé que pudiera reírme en ese momento. Pero lo hice. «Acepto entonces», dije. Enrique Castellanos asintió de nuevo y se quedó un segundo más de lo que la situación requería, como si quisiera decir algo más, pero estuviera calculando si era el momento correcto. «Mi madre», dijo al final, en voz muy baja, «estuvo en una situación parecida una vez. No aquí, en casa de mi hermano. Me lo contó años después, cuando yo ya tenía este restaurante. Nunca se lo había dicho a nadie». Lo miré. Él sostuvo la mirada un momento. Luego asintió con la cabeza una vez más. Ese gesto suyo de asentimiento que no era afirmación sino reconocimiento, y se fue hacia la barra. Me quedé con esa frase. Mi madre estuvo en una situación parecida una vez, no aquí, en casa de mi hermano. Era una frase que no pedía nada. No buscaba que yo le dijera que lo entendía, ni que comentara su situación, ni que le devolviera ninguna clase de consuelo. Era simplemente la entrega de algo real, de una memoria que probablemente no se contaba muchas veces, depositada en mi mesa con la misma naturalidad con que había depositado la nota más tarde.
Enrique Castellanos me trajo la tarta de queso con membrillo y una copa de vino blanco que yo no había pedido, pero que llegó junto con una nota en la que solo ponía, para quien sabe esperar. No me la cobró. Cuando fui a pagar el café, me dijo que estaba incluido, que había sido un placer tenerme en su establecimiento, y lo dijo con una naturalidad que convertía el gesto en algo más que amabilidad. Lo convertía en una declaración. Salí del restaurante con 3 cosas en el bolsillo. La pulsera de mi bisabuela, rescatada de entre servilletas sucias. Una nota en papel de la casa que decía, para quien sabe esperar. Y algo que tardé días en identificar, pero que creo que era el primer fragmento muy pequeño de algo que no había tenido en mucho tiempo. Dignidad, que es diferente de la valentía, más silenciosa, que no necesita que nadie te aplauda para existir. Llegué a mi piso de Malasaña a las 7 de la tarde. Encendí la luz de la entrada, colgué el abrigo, me quité los zapatos con ese alivio particular que tiene quitarse los zapatos cuando los pies han cargado con más peso del que corresponde. Me hice una manzanilla. Me senté en el sillón pequeño que hay junto a la ventana que da a la calle, el sillón donde he leído cientos de libros y he visto llover decenas de veces, y durante un rato no hice nada. Solo estuve. La pulsera estaba en la mesita de al lado, sobre el mármol frío. La cogí y la limpié bien con un paño suave. El oro tenía una ligera marca donde había estado entre las servilletas, algo que quizás nadie más habría notado, pero que yo veía perfectamente porque la conocía de memoria. La limpié hasta que desapareció. Luego la puse en la cajita de terciopelo y la guardé en el cajón. Me quedé un momento con la manzanilla entre las manos, mirando la calle. Un hombre paseaba un perro pequeño bajo las farolas. Un grupo de jóvenes pasó hablando en ese tono de los sábados por la noche, con esa energía que uno recuerda haber tenido y que ya no reconoce exactamente como propia. La vida de la calle continuaba con su ritmo habitual, indiferente y consoladora a la vez, como siempre ha sido el ruido de la ciudad para quienes viven solos en ella. Pensé en Enrique Castellanos y en su madre. Pensé en cuántas personas cargan con una versión de esta historia. La misma historia con distintos nombres y distintos detalles, pero con la misma estructura en el fondo. Alguien que ha dado demasiado durante demasiado tiempo en la dirección equivocada. Alguien a quien se ha relegado a la mesa del rincón de maneras grandes o pequeñas. Alguien que en algún momento tiene que decidir si seguirá esperando que le hagan un sitio o si se hará un sitio ella sola. Pensé que Enrique Castellanos había reconocido esa estructura desde el otro lado de la sala, con la precisión de quien la conoce de cerca, y que por eso había venido a mi mesa no con lástima sino con el reconocimiento particular de quién sabe lo que es. Eso también contaba para algo. No como consuelo. El consuelo ajeno nunca llega exactamente al lugar correcto, sino como evidencia de que las cosas que una vive en silencio no son invisibles para todo el mundo. Que hay personas que ven, que saber ver es una forma de bondad que no necesita grandes gestos. Me terminé la manzanilla, lavé la taza, me fui a la cama. En los días que siguieron no llamé a Rodrigo, tampoco él llamó a mí. Esta era la pauta habitual después de los encuentros familiares. Un silencio que funcionaba como paréntesis, como si el espacio en blanco borrara lo que había ocurrido antes de él. Yo sabía que en algún momento la vida volvería a su curso normal, que Rodrigo llamaría por algún motivo práctico, y hablaríamos de cosas superficiales con la eficiencia de 2 personas que han acordado tácitamente no hablar de lo que importa. Lo que no esperaba era que la llamada llegara tan pronto ni que trajera lo que trajo. Fue el miércoles de la semana siguiente, 3 días después del cumpleaños. Rodrigo llamó a las 10 de la mañana, cuando yo estaba leyendo en la cocina con una taza de té, y su voz tenía ese tono particular que yo reconocía de toda su vida, desde que era adolescente y necesitaba pedirme algo que sabía que no era completamente razonable. Un tono eficiente, sin preámbulos, casi clínico. Me explicó que a él y a Patricia les habían surgido 2 oportunidades profesionales, una en Londres y otra en Barcelona, que eran importantes para sus carreras, que no podían dejarlas pasar.
que iban a estar fuera un tiempo, que necesitaban a alguien de confianza para Sofía durante ese periodo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 8 meses, dijo. Más o menos. 8 meses. No una semana, no un fin de semana. 8 meses de cuidado de una niña de 8 años, que implicaba llevarla al colegio, recogerla, ayudarla con los deberes, gestionar sus actividades extraescolares, estar disponible cuando se pusiera enferma, cuando tuviera pesadillas, cuando necesitara que alguien estuviera. Y habíamos pensado, continuó Rodrigo, y había algo en el uso de ese plural que me indicaba que esta llamada llevaba tiempo preparada, que no era espontánea, que te podríamos dar 400 euros al mes por los gastos. 400 euros al mes. Quiero que te detengas un momento aquí conmigo. Quiero que calculemos juntos. Una plaza en guardería para un niño en Madrid cuesta entre 600 y 900 euros al mes. Una cuidadora interna, para alguien que vive con el niño y lo atiende a tiempo completo, cobra entre 800 y 1.200 euros al mes más gastos. Rodrigo y Patricia me estaban ofreciendo 400 euros mensuales para que yo, su madre, con 67 años y una pensión de 800 euros, dejara mi vida completamente de lado durante 8 meses para cuidar a su hija mientras ellos perseguían oportunidades profesionales en otras ciudades. 400 euros. El precio de ser útil sin ser valiosa. Hubo un silencio después de que dijera la cantidad. En ese silencio yo escuché muchas cosas a la vez. Escuché el eco de esta mesa es solo para la familia. Escuché el sonido de la pulsera de mi bisabuela cayendo entre servilletas sucias. Escuché los 3.200 euros de mi libreta, anotados con mi letra apretada de maestra jubilada, que nunca habían regresado. Escuché todos los domingos que había esperado que llamaran y no habían llamado. Escuché todos los cumpleaños de Sofía en los que me habían asignado el papel de extra, útil para los regalos y la logística, invisible para todo lo demás. Y en ese silencio, algo en mí tomó una decisión. No fue un proceso largo. No fue el resultado de un análisis racional de pros y contras. Fue más inmediato que eso, más físico. Fue como cuando uno lleva demasiado tiempo sosteniendo un peso y los brazos simplemente se sueltan, no por decisión, sino por límite natural del cuerpo. ¿Fue eso? No, dije. La palabra salió pequeña, solo 2 letras. Pero ocupó todo el espacio de la llamada telefónica como si tuviera mucho más que 2 letras, como si hubiera estado esperando décadas para salir. Rodrigo tardó un momento en responder. ¿Cómo? Que no. Repetí, y la segunda vez ya era más firme. Ya reconocía la forma de la palabra en mi boca. No voy a poder hacer eso, Rodrigo. Mamá, dijo, y había en su voz esa mezcla de confusión y de principio de irritación que tienen los hijos adultos cuando sus padres no hacen lo que se supone que deben hacer. Es por Sofía. Es tu nieta. Lo sé, dije. Quiero a Sofía. Por eso mismo no voy a aceptar condiciones que no son razonables. Se produjo otro silencio. Luego Rodrigo dijo que tenían que hablar de esto en persona, que así no se podía, que lo llamara cuando hubiera reflexionado. Y colgó. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono en la mano durante varios minutos. Esperaba sentir culpa, que es lo que había sentido toda mi vida cuando no cumplía con lo que se esperaba de mí. La culpa era tan familiar como el olor de mi piso, tan automática como cerrar la puerta con llave. Esperé su llegada. No llegó. O no exactamente. Llegó algo diferente, algo que tardé en identificar porque no lo había sentido en mucho tiempo, quizás nunca de esta manera, tan limpio y tan claro. Era algo parecido a estar en pie, a ocupar mi propio espacio sin disculparme por ello. Era, entendí después, lo que se siente cuando una dice la verdad. Rodrigo y Patricia vinieron a mi piso el jueves por la tarde. Lo sabía desde el momento en que Rodrigo dijo que había que hablar en persona. Sabía que vendrían con más que palabras. Lo que no sabía era que traerían documentos. Llamaron al timbre a las 6 de la tarde.
Abrí la puerta y los vi en el rellano. Patricia con un abrigo de cachemira gris y un maletín de cuero. Rodrigo con esa expresión suya de cuando ha decidido que hay que resolver algo, y lo ha enmarcado mentalmente como una negociación, no como una conversación. Pasaron. Se sentaron en el sofá del salón. Yo me senté en el sillón de al lado. Patricia abrió el maletín y sacó una carpeta. «Carmen», dijo. Y el hecho de que usara mi nombre de pila y no su variante de mamá o la abuela como hacía delante de Sofía, me indicó que estábamos en modo oficial. Hemos hablado con un abogado y hemos preparado un acuerdo formal para que todo quede claro. Miré la carpeta sin cogerla. He dicho que no. Entendemos que el número inicial puede parecer bajo, dijo Patricia, como si estuviera gestionando una objeción de cliente. Pero hay que considerar que Sofía dormirá en casa de ella, que tendrás compañía, que los gastos de la niña los cubrimos nosotros. He dicho que no, repetí. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Mamá, esto es por el bien de Sofía. ¿No quieres lo mejor para tu nieta? Era una pregunta bien construida. Tenía trampa en cada palabra. Si decía que no quería lo mejor para Sofía, estaba siendo mala abuela. Si decía que sí, entonces estaba aceptando la premisa de que rechazar su propuesta era ir en contra del bien de Sofía, lo cual era exactamente lo que querían que yo creyera. Lo que me sorprendió fue darme cuenta de que veía la trampa. Que podía verla claramente, como quien ve el mecanismo detrás de un truco de cartas cuando ya sabe cómo funciona. Llevaba 67 años sin ver esas cosas con esa claridad. O quizás las había visto y había elegido no mirarlas. Quiero lo mejor para Sofía, dije. Y lo mejor para Sofía no es que su abuela de 67 años suspenda su vida durante 8 meses por 400 euros al mes. Podemos hablar del número, dijo Patricia con su voz de negociación. No es el número, dije. Es la pregunta entera. Patricia me miró un momento con esa expresión suya que siempre me había dado la sensación de que estaba recalibrando, de que estaba buscando el argumento correcto como quien cambia de herramienta en una caja de herramientas. Luego, dijo algo que me heló los pulmones. Carmen, si no llegamos a un acuerdo en esto, vamos a tener que replantear los términos de las visitas de Sofía. Lo dijo con calma, sin elevar la voz, con la misma entonación con que podría haber dicho que iban a tener que replantear el color de la cocina. El frío que me había venido en el restaurante volvió, ese frío que empieza en el pecho. Pero esta vez no se quedó ahí. Esta vez algo pasó debajo del frío, algo más profundo y más caliente. Algo que tardé en reconocer porque no estaba acostumbrada a sentirlo dirigido hacia mis propios hijos, y ese algo era una rabia muy limpia, muy tranquila, muy antigua. Me levanté. Fui al dormitorio. Abrí el cajón de la mesita de noche donde guardaba la libreta. La traje al salón y la puse sobre la mesa de centro entre nosotros, abierta por la primera página. Esta es la libreta donde he anotado todo el dinero que os he prestado a lo largo de los años, dije, que no habéis devuelto nunca. 3.200 euros, que podéis verificar si queréis. Hay fechas y conceptos. Sin contar las joyas que vendí para daros la diferencia en la entrada de vuestro piso. Rodrigo miró la libreta. Patricia no la miró. Eso fue hace años, dijo Rodrigo. Sí, dije. Hace años, sin contrato, sin fecha de devolución, sin ningún documento legal, porque confiaba en vosotros, porque erais mi familia. Dejé que esa última palabra flotara en el aire entre nosotros. Familia. La misma palabra que Rodrigo había usado en el restaurante para excluirme. Con respecto a Sofía, continué, y mi voz estaba sorprendentemente estable, no porque no me doliera, sino porque el dolor y la estabilidad pueden coexistir cuando una lleva suficiente tiempo practicando una sin la otra. Quiero seguir viendo a mi nieta. La quiero con todo lo que tengo. Y precisamente por eso, si alguien intentara usar esa relación como moneda de cambio en una negociación, tendría todo el derecho legal y moral de documentar exactamente esa situación, por si acaso hiciera falta.
Patricia me miró durante un segundo que se extendió más de lo que debía. Luego cerró la carpeta. No dijeron mucho más. Rodrigo intentó reconducir la conversación 2 o 3 veces hacia la propuesta original, hacia lo de Sofía, hacia lo de que era complicado encontrar otra solución a tan corto plazo. Cada vez le escuché y le dije que lo entendía, y que mi respuesta seguía siendo no. Al final se fueron. Patricia sin decir adiós. Rodrigo sí, en la puerta, con una expresión que no era exactamente ira, sino algo más parecido a la confusión de quien ha seguido un mapa de siempre y descubierto de repente que el terreno ha cambiado. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella un momento, con la espalda contra la madera y los ojos cerrados. Mis manos no temblaban. Lo comprobé porque no podía creerlo. Las extendí delante de mí con los ojos todavía cerrados y luego los abrí. Mis manos estaban firmes, completamente firmes, con esa firmeza particular de las cosas que han llegado a su sitio después de mucho tiempo en el lugar equivocado. Fui a la cocina. Me hice una manzanilla. Me senté junto a la ventana que da a la calle y vi pasar los coches de la calle Fuencarral durante un rato, las farolas reflejadas en el asfalto mojado porque había llovido mientras ellos estaban en mi piso. Y pensé en muchas cosas a la vez y en ninguna en concreto, que es la manera que tiene la mente de procesar lo que todavía no ha terminado de entender. Pensé en mi madre, que había dicho que no toda su vida y había pagado por ello un precio que yo veía ahora de otra manera. Pensé en las mujeres de mi generación, nacidas en los años 50 y 60, a quienes enseñaron que la abnegación era una virtud y el sacrificio era amor, y decir que no era una falta de carácter. ¿Cuántas de nosotras habíamos llegado a los 60 y pico, con la vida llena de cosas que habíamos hecho por los demás y completamente vacía de cosas que habíamos hecho por nosotras mismas? Pensé en Enrique Castellanos y en su nota. Para quien sabe esperar. La había guardado en el cajón de la entrada, doblada, junto con otras cosas pequeñas que guardaba sin saber exactamente por qué. Una tarjeta postal de Lisboa que me había enviado una compañera del colegio hace 20 años. El programa de la primera obra de teatro a la que había llevado a Rodrigo cuando tenía 7 años. Una foto pequeña de mi marido en la que sale de espaldas mirando el mar. Las cosas que guardamos sin razón son a menudo las que más dicen de lo que somos. Para quien sabe esperar. Me pregunté si Enrique Castellanos había escrito esas palabras para su madre alguna vez, o si eran palabras que alguien le había dado a él en algún momento de su propia historia, y él las había hecho circular sin saber exactamente en qué dirección iban a llegar. Pensé en que no era demasiado tarde. Esa idea llegó sin aviso, pequeña y sólida como una piedra. No era demasiado tarde. Tenía 67 años, y una pensión de 800 euros, y un piso de 48 metros cuadrados, y una libreta con 3.200 euros, que nunca iban a devolverme, y joyas vendidas, que nunca iban a volver. Tenía todo eso. Y tenía también algo más. Algo que esa tarde había redescubierto con la sorpresa de quien encuentra algo que creía perdido. Tenía la capacidad de decir que no y seguir en pie. Era un comienzo. Las semanas de diciembre fueron extrañas. Había algo suspendido en el aire de mi piso, una calidad diferente del silencio habitual, que no era exactamente paz, pero tampoco era la angustia de antes. Era más bien el silencio de los comienzos, esa quietud que precede a algo que todavía no tiene nombre. Hice cosas pequeñas y prácticas. Reorganicé las estanterías de libros, que llevaban meses en un desorden que me había dejado de molestar sin que yo me diera cuenta, que es también una señal de cuando uno ha dejado de prestar atención a su propio espacio. Preparé el piso para las fiestas con mesura, sin la urgencia de otros años, sin el plan de tenerlo todo perfecto por si venía alguien. Solo lo que me gustaba a mí. Una guirnalda pequeña en la ventana de la cocina, un Belén que había sido de mi madre en la repisa de la chimenea, un poco de canela en la olla cuando hacía arroz con leche, que es el olor de diciembre que más me recuerdo de niña. Pasé las fiestas de Navidad tranquilamente. Sofía vino a mi piso la tarde del 23 con Rodrigo, que se quedó 1 hora tomando café en la cocina
mientras Sofía y yo decorábamos galletas con glacé de colores. Fue una tarde sin grandes declaraciones, sin conversaciones profundas, sin nada que mereciera ser subrayado. Fue simplemente una tarde de diciembre con café y galletas, y una niña que tenía la lengua llena de glacé rosa y que se reía de algo que había dicho su padre. Y era suficiente. Descubrí esa tarde, exactamente suficiente. En enero empecé el curso de Historia del Arte en el Centro Cultural Conde Duque. Lo había visto anunciado en el tablón del mercado de los mostenses, un cartel pequeño con una reproducción de las meninas que alguien había fotocopiado con demasiado contraste, y me había quedado mirándolo durante un momento más del necesario. Los cursos eran los martes y jueves por la mañana, de 10 a 12, y costaban 75 euros el trimestre, que era perfectamente asumible con mi pensión si ajustaba un poco los gastos de otras cosas. La primera clase, llegué 10 minutos antes, como siempre, y me senté en una silla de las de atrás con un cuaderno nuevo que había comprado en la papelería de la esquina. El aula era pequeña, con ventanas que daban a un patio interior, y había unas 15 personas, la mayoría mujeres de entre 50 y 70 años, algunas con el mismo cuaderno nuevo que yo. La profesora se llamaba Asunción. Tenía 40 y algo años y una manera de hablar sobre los cuadros como si fueran personas que conocía personalmente, como si la historia del arte fuera un conjunto de conversaciones interrumpidas que ella estaba ayudándonos a retomar. En la primera clase habló del Prado, que yo había visitado decenas de veces, como cualquier madrileña de mi generación, pero que nunca había visto de la manera que Asunción nos enseñó a verlo. Mirar no es ver, dijo Asunción esa primera mañana, de pie delante de una reproducción grande de las meninas que había traído en un cartel enrollado. Llevamos toda la vida mirando cuadros y creyendo que los vemos. Pero ver de verdad necesita tiempo. Necesita que uno se detenga y deje que la obra le haga preguntas en lugar de ser uno quien las hace. Anoté eso en mi cuaderno nuevo con la misma letra apretada con que llevaba años anotando préstamos y fechas. Luego lo leí 2 veces. Llevamos toda la vida mirando y creyendo que vemos. Me pregunté cuántas otras cosas habría mirado durante años sin haberlas visto de verdad. Junto a mí se sentó una mujer que se llamaba Rosa. Tenía 63 años. Era natural de Burgos, aunque llevaba 30 en Madrid, y había pasado los últimos 20 siendo la asistente personal de un empresario que se había jubilado el año anterior, y la había dejado sin trabajo y sin demasiadas referencias actualizadas. Rosa tenía una risa que empezaba pequeña y se iba haciendo más grande hasta que ocupaba toda la habitación, y desde la primera clase me cayó bien con esa inmediatez que solo tiene la simpatía cuando es completamente genuina. ¿Has venido antes?, me preguntó en el descanso, con esa llaneza castellana que no da rodeos. Primera vez, dije. Yo también. Miró alrededor del aula con una satisfacción tranquila. Se está bien aquí. No sé lo que aprendemos, pero se está bien. Me reí. Fue una de esas risas pequeñas pero genuinas, y en ella noté que algo en mí, que había estado tenso durante semanas, se aflojaba un poco. La otra fue Maribel, que llegó al segundo clase con media hora de retraso y un sombrero verde que a mí me pareció maravilloso, y que resultó ser profesora de primaria jubilada de Carabanchel, con 3 nietos, 2 gatos, y una energía que me recordaba a esas personas que parecen haber hecho las paces con el tiempo sin haber dejado de moverse dentro de él. Maribel se sentó al otro lado de Rosa, dejó caer el bolso sobre la mesa con el ruido de quien lleva en él media vida, y susurró un perdón rápido hacia la profesora que Asunción recibió con una sonrisa, de quien ya la conocía, aunque acabara de verla por primera vez. Luego sacó un cuaderno de tapas floridas que no podría haber sido más diferente del mío, y empezó a tomar notas con una letra tan grande y tan redonda que yo podía leerla desde 2 sillas de distancia. Con Rosa y Maribel empecé a tener lo que no había tenido en mucho tiempo. Conversaciones que no giraban en torno a nadie más que a nosotras mismas. Conversaciones sobre libros, sobre películas,
sobre lo que nos había gustado y lo que nos había decepcionado, sobre lo que queríamos hacer a continuación y lo que ya no teníamos ganas de aguantar. Tomábamos café después de cada clase en el bar de la esquina de la calle de La Palma, que tenía la calefacción siempre demasiado alta, y los camareros con un humor que oscilaba entre la ironía y la resignación. Y esas 2 horas de los martes y los jueves se convirtieron en algo que esperaba con una anticipación que me recordaba a cómo había esperado las cosas de niña, con todo el cuerpo. Un martes de mediados de enero, con los cafés a medio terminar y la calefacción del bar haciendo ese ruido de tuberías que tenía cuando funcionaba a pleno rendimiento, le conté a Rosa y a Maribel lo que había pasado en el restaurante. No todo de golpe. Primero lo de la mesa, lo de Rodrigo diciendo «esta mesa es solo para la familia». Y vi en las caras de las dos el mismo gesto, la misma tensión alrededor de los ojos. Esa reacción física que tienen las personas que entienden algo porque lo han sentido de cerca, aunque no exactamente de la misma manera. Rosa no dijo nada durante un momento. Luego dijo, «Mi hijo me hizo algo parecido, no en un restaurante, en su boda. Me puso en la mesa con los vecinos del pueblo de su mujer, a quienes yo no conocía de nada, en el extremo más alejado de la sala. Cuando me lo dijo que era por la distribución, que era muy complicado cuadrar todo el mundo. Me lo creí durante años. Luego dejé de creérmelo». Maribel asintió despacio. «El problema», dijo, «no es que lo hagan. El problema es que luego una se pasa años preguntándose si fue culpa suya, si hizo algo mal, si podría haber sido diferente». «Sí», dije. «Y la respuesta», continuó Maribel, con esa manera suya de terminar los pensamientos ajenos como si también fueran suyos, «es que no fue culpa tuya, que no hay nada que pudieras haber hecho diferente para que ese día saliera bien, porque ese día no era sobre ti, era sobre ellos». No dije nada, pero lo guardé. En febrero me apunté también a pintura. Era un taller los sábados por la mañana en una academia pequeña de la calle del Espíritu Santo, y el primer día llegué sin saber exactamente qué esperar, y salí con las manos manchadas de azul y algo que no sabía exactamente cómo llamar, pero que años después reconocería como una forma de alegría que no necesita justificación. El taller lo dirigía un hombre llamado Marcos, que tenía unos 45 años y la manera de moverse de quien ha pasado décadas en estudios y ya no piensa en el espacio que ocupa, sino solo en el que le queda por explorar. Marcos no enseñaba técnica en el sentido convencional. Enseñaba a mirar. Enseñaba a dejar que la mano siguiera lo que el ojo había visto antes de que la mente tuviera tiempo de intervenir con sus opiniones sobre si era correcto o incorrecto, bonito o feo. El primer sábado estuve 40 minutos delante de un cuenco de manzanas, intentando pintar lo que veía y pintando en cambio lo que creía que debía ver. Marcos se paró a mi lado, miró el lienzo y dijo, «¿Cuándo fue la última vez que miró una manzana de verdad? No para comerla ni para comprarla, solo para verla». Me quedé callada. «Empiece otra vez», dijo. «Y antes de poner el pincel, mire. Solo mire. Déjela que le diga algo». Era lo mismo que había dicho Asunción sobre los cuadros. Ver de verdad necesita tiempo. Me pregunté si toda mi vida había pasado mirando sin ver, aprendiendo sin escuchar, dando sin preguntar si lo que daba era lo que se necesitaba o simplemente lo que yo tenía miedo de no dar. Empecé a caminar más. Madrid en invierno tiene una dureza particular, pero también una luz que en los días despejados convierte la ciudad en algo diferente, más limpio, más honesto. Caminaba por el Retiro los domingos por la mañana. Llegaba hasta el estanque y lo rodeaba entero. Luego subía hacia Atocha y pasaba un rato en el Prado, que desde las clases de Asunción había empezado a ver de manera diferente, con más tiempo, con más atención, parándome delante de un cuadro y quedándome ahí hasta que el cuadro me decía algo. En esas caminatas pensaba en mi vida con la claridad que da el movimiento, esa claridad que no se consigue sentada porque la mente también necesita avanzar para ver bien. Había un banco concreto en el Retiro, cerca de la Rosaleda,
donde me sentaba a veces cuando las piernas pedían pausa y la cabeza necesitaba un momento sin movimiento para terminar de procesar lo que había estado pensando durante el camino. Era un banco de hierro verde que llevaba ahí desde mucho antes que yo. Uno de esos bancos de parque que han visto pasar décadas de personas sin recordar a ninguna en particular, pero que guardan en su metal y en su madera la acumulación de todos los inviernos y todos los veranos que los han cruzado. Me gustaba ese banco precisamente por eso, por ser completamente indiferente a quién se sentara en él, lo cual en ese periodo de mi vida era exactamente lo que necesitaba. No la indiferencia de quien no ve, sino la indiferencia neutral de las cosas que existen sin pedir nada a cambio. Pensaba en lo que había dado y en lo que no había recibido a cambio. Pensaba en el dinero de la libreta y en las joyas vendidas y en todos los domingos esperando. Pensaba también en Sofía, porque el amor por Sofía no había desaparecido ni disminuido un ápice. El amor por Sofía era tan constante como la gravedad, pero había aprendido que querer a alguien y aceptar cualquier condición que impongan quienes la rodean son dos cosas completamente distintas. Un domingo de febrero, rodeando el estanque del Retiro con los guantes puestos y el viento frío en la cara, me detuve un momento frente al agua. Había patos en la orilla y un niño que les tiraba migas de pan con una concentración absoluta, sin levantar los ojos, completamente presente en ese acto mínimo. Su madre estaba sentada en un banco a 2 metros, mirando el teléfono. El niño no le prestaba atención. Los patos tampoco. Los tres existían en mundos paralelos que se tocaban sin mezclarse, y en ese instante pensé que así habíamos vivido muchos años Rodrigo y yo. En el mismo espacio, tocándonos sin mezclarnos de verdad, cada uno en su mundo, sin que ninguno de los dos se tomara el trabajo de cruzar la pequeña distancia que los separaba. No fue un pensamiento triste, o no solo triste, fue también un pensamiento que abría algo, que señalaba hacia la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes si alguno de los dos decidía cruzar esa distancia de otra manera. No sabía si eso iba a ocurrir, pero la posibilidad estaba ahí. No supe nada de Rodrigo y Patricia durante semanas. Luego llegó un mensaje de Rodrigo, seco como todos los suyos en los últimos tiempos, que decía que habían encontrado otra solución para Sofía y que las visitas podían seguir como siempre, los sábados cada 2 semanas. No había disculpa, no había reconocimiento de nada. Era el mensaje de alguien que ha cerrado una negociación que no salió como quería y está pasando página. Lo leí una vez. Respondí que perfecto, que estaría disponible los sábados acordados. Y seguí con mi vida. Eso también era nuevo, poder seguir. En marzo recibí una carta. Era de un notario de Guadalajara, una ciudad que yo solo había visitado una vez de pequeña en un viaje escolar, con el membrete de un despacho profesional, y esa solemnidad particular que tienen las cartas que traen noticias importantes. Tardé un momento en entender de qué se trataba. Una tía lejana, la hermana menor de mi madre, que se había ido a vivir a Guadalajara en los años 70 con un hombre que yo nunca había conocido y del que la familia hablaba poco, había muerto en enero a los 84 años. Yo no sabía que ella supiera que yo existía de manera suficientemente concreta como para incluirme en ningún documento, pero me había dejado parte de su herencia, 50.000 euros. Me quedé sentada a la mesa de la cocina con la carta en las manos durante un tiempo que no supe medir. La leí 2 veces, luego 3, con esa manera que tenemos de leer las cosas que nos parecen demasiado buenas o demasiado extrañas para ser reales, buscando el error, la trampa, la letra pequeña que lo deshaga todo. No había trampa, no había letra pequeña. Mi tía lejana, a quien apenas había conocido, me había dejado 50.000 euros en un testamento firmado y sellado, absolutamente legal, absolutamente mío. Llamé a Rosa esa tarde. Le dije que necesitaba contarle algo. Quedamos en el bar de la calle de La Palma, aunque no era martes ni jueves, solo porque necesitaba decirlo en voz alta ante alguien que me conociera y que no tuviera ningún interés en el asunto. «Rosa», le dije, cuando estábamos sentadas con los cafés delante.
Me ha tocado una herencia. Rosa me miró por encima de su taza. ¿Cuánto? 50.000 euros. Rosa dejó la taza en el plato con más fuerza de lo que pretendía, haciendo un ruido que hizo girar la cabeza al camarero. Carmen, dijo. Lo sé. Carmen. Lo sé, Rosa. Nos quedamos mirándonos durante un momento y luego las dos nos echamos a reír al mismo tiempo, con esa risa que no es de alegría exactamente, sino de alivio, del tipo de risa que sale cuando algo que ha estado muy apretado por fin tiene espacio para aflojarse. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Rosa cuando las dos nos habíamos calmado un poco, con el camarero ya de espaldas de nuevo fingiendo que no había pasado nada. No lo sé todavía, dije. Eso es lo mejor de todo, que no tengo que saberlo todavía. Rosa me miró un segundo, y luego asintió despacio, con esa manera suya de asentir cuando entiende algo que va más allá de las palabras que se acaban de decir. Tienes razón, dijo. Eso es exactamente lo mejor. Pasé los días siguientes pensando en qué hacer con el dinero, no con ansiedad, sino con una calma que era en sí misma nueva. La calma de quien tiene tiempo para pensar porque nadie le exige respuestas inmediatas. No necesitaba invertirlo todo de inmediato. No necesitaba tomar decisiones grandes y permanentes. Podía simplemente tenerlo, que es algo que a las mujeres de mi generación nunca nos enseñaron a hacer con el dinero. Simplemente tenerlo, sin que perteneciera a ningún proyecto ni a ninguna persona, ni a ningún propósito, más que el de ser una red de seguridad. Un espacio de posibilidades. Hice algunas cosas prácticas. Abrí una cuenta de ahorro separada. Consulté con un asesor financiero del banco al que no le mencioné el total de la cantidad para que no empezara con los productos complicados. Calculé que con mi pensión y ese fondo podía vivir sin preocupaciones económicas durante muchos años, y que esa seguridad completamente mía que no dependía de nadie, era algo que cambiaba la textura de cada día de una manera que no habría sabido describir antes de tenerla. Y luego hice algo que no había hecho nunca en mi vida. Me compré un billete a París. Fue una tarde de martes, después de la clase de Historia del Arte, mientras Rosa y Maribel discutían animadamente sobre si Velázquez era más técnico que emocional o más emocional que técnico. Y yo estaba mirando la pantalla del ordenador de la academia que Asunción nos había dejado para buscar imágenes de referencia para la siguiente clase. Había una pestaña abierta con el buscador y sin pensarlo demasiado, con esa espontaneidad que había empezado a practicar como si fuera un músculo que estuviera recuperando, busqué vuelos a París. El billete de ida y vuelta costaba 187 euros. El hotel pequeño cerca del Marais que encontré costaba 64 euros la noche. Una semana en París, todo incluido, me costaría menos de 700 euros. Menos de un mes de pensión. Lo compré, sin consultarlo con nadie, sin pedirle opinión a nadie, sin preguntar si le parecía bien a alguien. Solo entré el número de mi tarjeta y pulsé confirmar y esperé el correo electrónico de confirmación, con el corazón, haciendo algo que tardé en reconocer como emoción pura. No complicada por nada. No mezclada con culpa, ni con preocupación, ni con la pregunta de si era el momento correcto para esto. Le dije a Rosa y a Maribel que me iba a París una semana. Rosa levantó los 2 pulgares al aire. Maribel dijo que era lo más sensato que había escuchado en semanas. Fui a París en la segunda semana de abril. Aterricé en Charles de Gaulle un lunes por la mañana con una maleta pequeña que había hecho con esa mezcla de cuidado y libertad que surge cuando empacar es solo para una misma, sin calcular lo que otro pueda necesitar. Tomé el RER hasta la ciudad. Encontré el hotel, que era pequeño y limpio con una ventana que daba a un patio interior, y una cama con un edredón tan grueso que la primera noche dormí de un tirón durante 9 horas. Pasé 5 días en museos. El Louvre el primero, con la lista que Asunción nos había recomendado, y el cuaderno donde anoté cosas que luego no entendía del todo, cuando las releía, pero que en el momento de escribirlas capturaban algo real, algo que los cuadros me decían en ese lenguaje que el arte tiene, y que no es el lenguaje de las palabras, pero es igualmente preciso. La Winged Victory of Samothrace,
Me tuvo parada delante 15 minutos. La victoria alada de Samotracia. Una figura sin cabeza, sin brazos, con las alas desplegadas y el ropaje moviéndose en un viento que no existe, parada al borde de algo, en el instante justo antes de que todo cambie. Me identifiqué con eso de una manera que me sorprendió y luego me hizo sonreír. Sola en la sala del museo, entre turistas con auriculares y escolares franceses con sus mochilas. Caminé por el Marais. Comí sola en cafés pequeños, con un libro, sin sentir que necesitaba justificarme ante el camarero ni ante los comensales de las mesas de al lado. Fui al Pompidou, fui al Musée d'Orsay y me quedé delante de los Van Gogh más tiempo del que habría creído posible, porque había algo en esos cuadros, esa manera de ver la luz como si la luz fuera el asunto central del mundo, que me hablaba de algo que yo estaba aprendiendo también a ver de manera diferente. Una mañana, en el Musée d'Orsay, me senté en uno de los bancos centrales de la sala principal y saqué el cuaderno. Había estado delante de un cuadro de Morisot durante un cuarto de hora, una mujer mayor sentada en un jardín, con las manos en el regazo, mirando algo que no está en el cuadro. La mujer no está triste, no está feliz tampoco, o no exactamente. Está simplemente presente, con esa presencia particular de quien ha dejado de estar en otro sitio. Anoté. La tranquilidad no es la ausencia de dolor, es la elección de estar donde estás, completamente, sin un pie en el pasado ni el otro en el miedo. No sé si era una reflexión sobre el cuadro o sobre mí misma. Probablemente las dos cosas. Una tarde, en un café del Boulevard Saint-Germain, pedí un vin chaud y saqué el cuaderno y escribí durante 1 hora sin parar. No sé exactamente qué escribí, porque era un pensamiento que se desarrollaba solo, sin plan, pero al final había varias páginas sobre lo que significa llegar a los 67 años y descubrir que todavía hay cosas que no has hecho y que todavía tienes tiempo de hacerlas. Sobre lo que significa la soledad cuando es elegida. Sobre la diferencia entre estar sola, porque te han dejado sola, y estar sola porque has decidido estarlo, con un café y un cuaderno y la luz de la tarde entrando por los ventanales de un café parisiense. La segunda diferencia, descubrí esa tarde, no es soledad en absoluto. Volví a Madrid un sábado por la tarde con la maleta pequeña y las piernas cansadas, y algo en la cara que Rosa, que fue a esperarme a la boca del metro de Callao para que después fuéramos a cenar juntas, identificó inmediatamente. «Estás diferente», me dijo mientras caminábamos hacia Malasaña. «¿Diferente cómo?» «Como más presente», dijo y se quedó pensándolo un momento. «Como si antes estuvieras un poco desdibujada y ahora te hubieras perfilado». Era una imagen extraña, pero supe exactamente a qué se refería. «París», dije. «O tú», dijo Rosa. Cenamos en un restaurante pequeño de la calle del Pez que a las 2 nos gustaba, un sitio sin pretensiones con cocina de guiso y camareros de otra época que te llaman señora, sin que suene condescendiente. Rosa me contó cosas de su vida que yo no sabía todavía. Un hijo en Valencia con quien tenía una relación complicada. Una decisión que había tomado hacía 3 años de no seguir dando explicaciones sobre esa complicación a nadie que no la hubiera preguntado de verdad. Y yo le conté cosas de las mías. No todo. Lo necesario. Lo que una le cuenta a una amiga de verdad, que es diferente de lo que una le cuenta a todo el mundo. Más específico, más honesto, más dispuesto a quedarse sin respuesta. Al terminar, mientras esperábamos el café, Rosa me dijo, «¿Sabes lo que me parece lo más valiente de todo lo que me has contado?» «¿Qué?» «Que cuando dijiste que no, no sabías todavía lo que iba a pasar después. No tenías la herencia, no tenías París, no sabías que Rodrigo iba a llamar en septiembre. Dijiste que no sin red». Me quedé mirándola. «Sí», dije al cabo de un momento. «Supongo que sí». «Eso es lo difícil», dijo Rosa. «Decir que no cuando todavía no sabes lo que viene después. Lo otro, cuando ya tienes la respuesta, es más fácil». No dije nada, pero lo guardé también.
Los sábados de visita con Sofía habían continuado durante todos esos meses, cada 2 semanas, con esa regularidad acordada en el mensaje frío de Rodrigo. Sofía venía en metro con Patricia, que la dejaba en la puerta sin subir casi nunca, y pasábamos el día juntas. A veces íbamos al retiro. A veces hacíamos galletas en mi cocina, que era su actividad favorita, con esa concentración de quien está aprendiendo algo importante y lo sabe. A veces nos quedábamos en el salón y pintábamos juntas, con las acuarelas que le había regalado para su cumpleaños. Y había algo en esas tardes. El silencio cómodo, los colores, la luz de la tarde entrando por la ventana, que yo atesoraba con una intensidad desproporcionada a su aparente sencillez. Una tarde de abril, mientras pintábamos en el salón con la música baja que Sofía había elegido, una cosa de pop juvenil que yo no habría puesto nunca sola, pero que con ella sonaba perfecta, como suenan las cosas cuando las acompaña la persona correcta. Sofía levantó los ojos de su cuaderno y me dijo, con esa manera suya de entrar directamente en el centro de las cosas sin anunciarlo: «Abu, ¿tú te has enfadado alguna vez con papá?» Me quedé quieta un momento con el pincel en el aire. «Sí», dije. «A veces». «¿Y qué haces?» «Lo digo, o lo pienso hasta que puedo decirlo». Sofía volvió a su cuaderno. Pintó una línea. Luego dijo, sin levantar la vista: «Yo también me enfado a veces con él». «Es normal», dije. «Cuando queremos a alguien también nos enfadamos con él. Las dos cosas van juntas». «¿Y si se enfada él conmigo?» «También es normal», dije. «Y él sigue queriéndote igual. Como yo te quiero a ti igual aunque a veces me enfade». Sofía pensó en esto durante un momento. Luego asintió con la cabeza, como si eso resolviera algo que llevaba tiempo sin resolverse, y siguió pintando. Yo también seguí pintando. Pero durante el resto de la tarde estuve pensando en esa pregunta de Sofía, en esa pequeña pregunta que contenía dentro toda la lógica del amor y del conflicto, y de cómo aprendemos a manejarlos, o no los aprendemos y cargamos con ellos durante décadas. Sofía tenía 8 años y ya estaba aprendiendo a hacer preguntas que yo había tardado 67 en hacerme. Quizás era eso lo que quería decir que ella se parecía a mí, no en los rasgos ni en los gestos, sino en esa tendencia a ir al fondo de las cosas aunque el fondo duela un poco. Sofía nunca mencionó la pulsera. Yo tampoco. Había cosas que entre nosotras no necesitaban ser dichas porque las dos las sabíamos. Y esa también era una forma de entendimiento. En septiembre, 6 meses después del cumpleaños de Sofía, sonó el teléfono un domingo por la tarde. Era tarde, casi las 9 de la noche, que era una hora inusual para que Rodrigo llamara, porque sus llamadas siempre habían tenido algo de eficiencia horaria, siempre a horas razonables, siempre con un propósito claro. Una llamada a las 9 de la noche de un domingo tenía una textura diferente desde el primer segundo. Descolgué. «Mamá». Solo esa palabra, y ya lo supe. No lo que había pasado exactamente, pero sí que algo había pasado. Hay una manera de decir mamá que no se parece a ninguna otra, una manera que solo aparece cuando se han agotado las otras versiones, cuando el escudo que uno lleva se ha vuelto demasiado pesado, y la persona adulta que uno ha construido durante décadas tiene que dar un paso atrás para que aparezca el niño que está debajo. «¿Qué ha pasado?», pregunté. Tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía una calidad que yo no le había escuchado desde que era adolescente. «Patricia y yo nos estamos separando». Escuché esas palabras y pasaron muchas cosas a la vez dentro de mí. Estaba el dolor, que llegó inmediato, porque no importaba lo que había ocurrido entre nosotros. No importaba la mesa del restaurante, ni los contratos, ni las amenazas. Cuando tu hijo sufre, tú sufres también. Eso no se negocia, ni se aprende a no sentir. Estaba también algo más complicado. Algo que no era satisfacción. Porque la satisfacción habría sido indigna de lo que yo quería ser. Sino algo más parecido al reconocimiento de que el mundo a veces tiene su propia lógica, y esa lógica a veces tarda, pero funciona.
Cuéntame, dije. Y Rodrigo me contó. Me contó que Patricia se había quedado en Barcelona, que la oportunidad profesional que habían perseguido allí se había convertido en algo permanente para ella, que habían intentado mantener la relación a distancia durante meses, pero que la distancia había hecho visible lo que la proximidad había estado tapando, que había habido conversaciones muy largas y muy duras, y que al final habían llegado a la conclusión de que ya no había mucho que sostener entre los dos. Y luego me dijo algo que no esperaba. Estoy solo con Sofía, mamá. Llevo 3 semanas solo con ella. ¿Y es? Se detuvo. Tardó un momento. Es agotador. Es maravilloso y es agotador a la vez. Yo no sabía. No sabía lo que era esto. Lo dejé hablar. Porque eso era lo que necesitaba. Alguien que le dejara hablar sin interrumpir. Y porque yo tenía cosas que decir, pero sabía que el momento correcto para decirlas no era mientras él estaba en el punto más agudo del dolor. Me habló de las mañanas, del colegio, de los desayunos rápidos con Sofía que siempre se le olvidaba algo y había que volver a subir, de los deberes por las tardes cuando él estaba cansado del trabajo y ella también estaba cansada del colegio, y los dos se miraban como dos personas que se quieren mucho, pero que en ese momento no tienen mucho que dar. De las noches cuando Sofía preguntaba cosas que él no sabía cómo contestar. Me habló de una noche concreta. Sofía le había preguntado si mamá y papá seguían siendo familia, aunque no vivieran juntos. Y él no supo qué decirle. Se quedó callado más tiempo del que habría querido, y luego dijo que sí, que claro, que la familia no depende de vivir en el mismo sitio. Y Sofía le miró un momento y le dijo, «Entonces Abu también es familia, ¿verdad? Aunque no viva con nosotros». Rodrigo hizo una pausa cuando me contó esto. No supe qué contestarle, dijo. Me quedé sin palabras. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que tú eras familia, que siempre lo habías sido. Estuve callada un momento. Gracias, dije, y la palabra salió más pequeña de lo que pretendía, pero con el peso correcto. No me des las gracias, dijo Rodrigo. Y había en su voz algo que sonaba a vergüenza genuina, no a la vergüenza de quien ha sido descubierto, sino a la de quien se ha descubierto a sí mismo. Tendría que haberlo dicho antes, tendría que haberlo sabido antes. No sé cómo lo hacías tú sola, dijo al final, durante años, sin que yo te lo preguntara nunca, sin que te lo dijera. No sé cómo lo hacías. Esas palabras, esas 8 palabras. No sé cómo lo hacías tú sola. Las sostuve en silencio durante un momento porque no quería que se me notara lo que hacían en mí. Que no era triunfo, sino algo más parecido al alivio de quien ha cargado con algo durante mucho tiempo y finalmente no tiene que cargarlo él solo. Lo hacía porque era lo que había que hacer, dije. Y porque te quería. Esas 2 cosas no siempre van juntas. Rodrigo estuvo callado un momento. Mamá, lo del restaurante. El cumpleaños de Sofía. Y lo de cuando fui con Patricia a tu casa con los contratos. Rodrigo, dije. Déjame decirlo, dijo, y había en su voz algo muy joven, esa manera que tiene la vergüenza genuina de sonar cuando es genuina. Fue una crueldad. Lo que hice en el restaurante fue una crueldad. Y lo de los contratos fue peor. Usé a Sofía como amenaza, y eso no tiene ninguna excusa posible. Lo sé. No dije nada. No te pido que lo olvides, continuó. Sé que eso no funciona así. Solo te pido que me dejes intentar ser diferente a partir de ahora. Era una disculpa real. Las había escuchado falsas toda mi vida. Esas disculpas que son en realidad peticiones de que el otro borre la pizarra para que el que se disculpa pueda seguir siendo exactamente igual. Esto era diferente. Esto tenía el peso específico de algo que no está pidiendo nada a cambio, que reconoce el daño sin intentar reducirlo ni redistribuirlo ni convertirlo en algo compartido. Te escucho, dije. ¿Podría venir a verte? Sofía y yo. Sí, dije. Pero hay cosas que tenemos que hablar tú y yo, antes. Las 2 solos. Lo sé, dijo.
Sí, quedamos para el miércoles siguiente, por la tarde, mientras Sofía estaba en sus actividades extraescolares. Rodrigo llegó puntual, que era una pequeña novedad, y se sentó en el mismo sofá donde él y Patricia habían llegado meses antes con contratos y amenazas. Pero esta vez no traía maletín ni documentos. Traía solo la expresión de alguien que no está seguro de cómo va a ir la conversación y ha decidido venir de todas formas. Antes de que yo dijera nada, Rodrigo miró el salón de mi piso con una atención que yo no le había visto antes. Miró los 2 cuadritos míos en la pared del pasillo, que se veían desde el salón. Se levantó un momento y los observó de cerca. ¿Los pintaste tú?, preguntó. Sí, en la clase de los sábados. Los miró un momento más. Eran cosas pequeñas, modestas, sin gran técnica. Uno era el estanque del Retiro en un día de niebla, y el otro era la ventana de mi cocina con la luz de la mañana. Nada extraordinario. Pero eran completamente míos, hechos con mis manos en mis horas. Son bonitos, mamá, dijo. Y lo decía en serio. Lo noté en el tono. No era el cumplido automático de quien dice algo bonito para llenar un silencio. Era el de alguien que está viendo algo que no esperaba encontrar y que le dice algo que todavía está procesando. Le dije lo que tenía que decir. Sin ira, porque la ira ya la había procesado en meses de caminatas y de clases de pintura y de tardes en París con el cuaderno. Sin reproches innecesarios, porque los reproches innecesarios no construyen nada que valga la pena construir. Pero con claridad, que es diferente de la ira y más útil que los reproches. Le dije que lo quería, que no lo dejaba de querer por lo que había ocurrido, porque el amor entre madres e hijos no funciona así, y ambos lo sabíamos. Le dije también que las cosas habían cambiado, no como castigo, sino como consecuencia, y que esas cosas que habían cambiado eran necesarias para que yo pudiera seguir siendo una persona que él quisiera tener cerca. Le dije que el dinero de la libreta era agua pasada, que no iba a pedírselo, que lo anotaba no para cobrarle, sino para recordarme a mí misma lo que había ocurrido, y que ese recordatorio me había enseñado que el dinero prestado sin condiciones no es generosidad, sino la forma económica del miedo a que nos quieran menos si decimos que no. Le dije que de ahora en adelante las visitas serían planificadas, no improvisadas, que las peticiones serían eso, peticiones, no suposiciones sobre mi disponibilidad, que yo tenía una vida, clases, amigas, planes propios, y que esa vida no era un paréntesis entre disponibilidades, sino el contenido central de mi tiempo. Le dije que quería ver a Sofía, que quería una relación real con mi hijo, que esas 2 cosas eran posibles si las construíamos sobre bases honestas. Rodrigo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió con la cabeza despacio, de esa manera que tiene la gente cuando está procesando algo que sabe que es verdad aunque le duela. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. Hace meses, cuando dijiste que no. Por teléfono, cuando te llamé para lo de Sofía. ¿Lo habías pensado de antemano? Me quedé mirándole. No, dije. Fue la primera vez en 67 años que lo decía de verdad, con ese peso. Rodrigo asintió otra vez. Luego dijo algo que no esperaba. Ojalá lo hubieras dicho antes. Ojalá yo te hubiera dado razones para decirlo antes. O mejor dicho, ojalá no te hubiera dado razones para que necesitaras decirlo. Era una oración complicada, pero la entendí perfectamente. Significaba que él reconocía que parte de lo que habíamos llegado a ser el uno para el otro era el resultado de una dinámica que los 2 habíamos construido, él aprovechando y yo cediendo, y que en esa dinámica las responsabilidades no eran iguales, pero tampoco eran enteramente de uno solo. Era más de lo que había esperado. Era más de lo que necesitaba, en realidad, pero llegó. Y eso importaba. Los meses que siguieron fueron distintos. No perfectos, porque la vida real no tiene el acabado de las historias que cuentan que todo se resolvió para siempre,
y todos fueron felices y vivieron muchos años. La vida real tiene textura, tiene altibajos, tiene días en que la nueva dinámica todavía chirría un poco porque los hábitos de décadas no desaparecen de golpe. Pero eran diferentes, y la diferencia se notaba en las cosas pequeñas, que son siempre donde se nota primero. Rodrigo llamaba con más frecuencia, no solo cuando necesitaba algo. Llamaba un domingo para contarme que Sofía había hecho algo gracioso en el parque. Llamaba un martes para preguntarme qué me había parecido una película que los dos habíamos visto. Llamaba a veces solo para saber cómo estaba, con esa palabra, ¿cómo estás?, que parece mínima, pero que en boca de un hijo que no la ha dicho en mucho tiempo, tiene un peso que no corresponde a sus pocas letras. Cuando pedía que cuidara a Sofía, lo pedía de verdad. Con esas palabras, «Mamá, si no tienes otros planes y te viene bien, podrías quedarte con Sofía el sábado». Y yo a veces decía que sí, y a veces decía que no porque tenía clase de pintura, o porque había quedado con Rosa y Maribel para ir al rastro. Y Rodrigo aceptaba el no sin que nada se tensara entre los dos, con esa naturalidad que tienen las cosas cuando están bien construidas. Un sábado de octubre, Rodrigo vino a recoger a Sofía después de nuestra tarde juntas y se quedó un rato tomando café en mi cocina, mientras Sofía recogía sus cosas en el cuarto de juegos improvisado que yo había montado en el trastero pequeño con una manta en el suelo y un cajón de juguetes. Estuvimos hablando de cosas sin importancia. Una serie que los dos habíamos visto, el frío que había llegado pronto ese año, el partido del Atleti del fin de semana. Y en mitad de esa conversación, me di cuenta de que era la primera vez en años que Rodrigo y yo hablábamos sin que ninguno de los dos tuviera un propósito concreto, sin que hubiera algo que pedir o algo que resolver. Era solo una conversación. Era solo estar. Cuando se fueron, Sofía se despidió con ese abrazo suyo de todo el cuerpo. Y Rodrigo en la puerta se giró y dijo, «El sábado que viene hay mercado en el Retiro. ¿Vendrías con nosotros?». Era una pregunta pequeña, una invitación sin peso, sin trampa, sin nada detrás excepto lo que decía. Pero era una pregunta que no me habrían hecho hace un año, y los dos lo sabíamos. «Sí», dije, «me apunto». Las tardes con Sofía en mi cocina continuaron siendo lo que habían sido siempre. El mejor rato de la semana. Hacíamos galletas. Pintábamos. A veces Sofía me pedía que le contara cosas de cuando era pequeña, del Madrid de antes, de cómo era la calle donde yo me había criado, de cómo eran los veranos, y yo le contaba con ese placer particular que tiene recuperar memorias que creías que ya no importaban a nadie. Un sábado de noviembre, exactamente un año después del cumpleaños que cambió todo, Sofía llegó a mi piso con algo en la muñeca. La pulsera. La traía puesta. La cadenita fina de oro con el colgante en forma de hoja que había sido de mi bisabuela y de su madre antes. Estaba un poco grande para su muñeca de 9 años, pero le colgaba con esa gracia particular que tienen las cosas antiguas cuando encuentran a quien las cuide bien. Me quedé mirándola sin decir nada durante un momento. «La encontré en casa de papá», me dijo Sofía, con esa seriedad suya de cuando habla de algo importante. «En un cajón. Papá me dijo que era mía. Rodrigo se la había guardado». Rodrigo había guardado la pulsera que Patricia tiró a la basura en el restaurante. No sé cuándo la recuperó ni en qué momento decidió dársela a Sofía. Y no le pregunté porque algunas cosas es mejor dejarlas en la capa de los gestos sin teoría detrás. Pero lo había hecho. «Te queda muy bien», le dije. Sofía levantó la muñeca y la giró para que la pulsera captara la luz de la ventana. Esa luz de noviembre, grisácea y limpia, que entraba por la ventana de mi piso de Malasaña. «Tú me dijiste que viene de tu bisabuela», dijo. «De la madre de mi bisabuela, sí. Entonces ya tiene muchos años». Muchos. Sofía pensó en esto con la concentración de siempre. Luego miró la pulsera otra vez. Luego me miró a mí. «Abu, ¿por qué la guardaste tú? Antes del cumpleaños. ¿Por qué no la vendiste con las otras?» La pregunta llegó sin aviso.
Me quedé quieta un momento, buscando la respuesta correcta, la que fuera verdad y a la vez tuviera el tamaño adecuado para una niña de 9 años. «Porque hay cosas que valen más de lo que cuestan», dije al final. Y esa pulsera valía todo lo que no se puede poner en números. Sofía pensó en eso con su seriedad habitual. «Como el amor», dijo. «Como el amor», confirmé. Asintió, satisfecha con esa respuesta, y volvió a sus galletas. «Cuando yo sea mayor también se la voy a dar a alguien», dijo al final. No dije nada, no hacía falta. Me limité a mirar a mi nieta con la luz de noviembre en la cara y la pulsera de 4 generaciones en la muñeca. Y sentí esa cosa que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocemos cuando la sentimos. Esa mezcla de pasado y presente y futuro que se da cuando algo pequeño y real encaja en su sitio. Tengo 68 años ahora. Un año más que cuando empezó todo esto, lo que en la escala de una vida no es mucho, pero en la escala de lo que ha cambiado, parece una distancia enorme. Mi piso de malasaña es el mismo. Los libros siguen sin caber en las estanterías, y he añadido 2 lienzos pequeños en la pared del pasillo, cuadros míos de la clase de pintura que no son especialmente buenos, pero que son completamente míos, pintados con mis manos en mis tardes de sábado. La pensión sigue siendo de 800 €. La libreta de los préstamos sigue en el cajón de la mesita de noche. No porque espere que me devuelvan nada, sino como recordatorio que ya no necesita abrirse para hacer su trabajo. Los martes y jueves tengo clase de historia del arte. Los sábados por la mañana, pintura. Los domingos, el retiro o el prado o una caminata larga por la ciudad, dependiendo de cómo esté el cielo. Con Rosa y Maribel quedamos 2 veces al mes y a veces más. Y hemos añadido a la lista de plan un teatro pequeño de lavapiés que programa obras los viernes por la noche que nos gustan mucho a las 3. El teatro se llama La Corriente y tiene aforo para 80 personas y el programa más extraño y más interesante que he visto en Madrid en mucho tiempo. La primera obra que vimos las 3 fue una pieza de 2 actrices sobre 2 hermanas que no se habían hablado en 20 años y se encuentran en una herencia. Salimos al frío de la noche con las cabezas llenas y estuvimos hablando de ella hasta las 11 de la noche en el bar de la esquina, con las copas a medias y nadie con prisa por irse a ningún sitio. Y cuando me despedí de Rosa y Maribel en la esquina de mi calle y caminé el último tramo sola hacia el portal, pensé, Esto es lo que no sabía que me faltaba. No las obras de teatro, ni los cafés, ni las conversaciones en sí mismas, sino este espacio de estar completamente presente en mi propia vida, sin que nadie lo ocupe antes que yo. Maribel nos dijo una cosa esa noche que llevo desde entonces dándole vueltas. Dijo, lo curioso de los límites es que cuando los pones de verdad, cuando los pones por convicción y no por cansancio, la gente que te quiere de verdad no se va, se reajusta. Y la gente que se va era la que necesitaba que no los tuvieras para poder quedarse. Rosa y yo nos quedamos calladas un momento, porque era una de esas frases que aterrizan con peso y piden un instante de respeto antes de que uno pueda continuar hablando. Luego Rosa dijo, «Deberías escribir eso». Y Maribel dijo, con esa manera suya práctica y sin ornamentos, «Ya lo escribo yo en casa con el vino de esta noche encima. A ver qué sale». Las 3 nos reímos. Ese tipo de risa que es también un reconocimiento. Y el frío de la noche de Madrid entró por las rendijas del portal cuando abrí la puerta, y era un frío bueno, del tipo que recuerda que se está vivo y que eso tiene consecuencias. Sofía viene 2 sábados al mes, hacemos galletas, pintamos. Me cuenta cosas de su vida que ella decide contarme y yo escucho con atención. No con la atención ansiosa de quien necesita ser necesitado, sino con la atención real de quien tiene tiempo y ganas y ningún otro sitio donde preferir estar. Rodrigo llama con regularidad. Estamos construyendo algo que no es lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes era, en retrospectiva, bastante frágil aunque pareciera sólido. Estamos construyendo algo más honesto, que es también más pequeño en algunos sentidos y mucho más grande en otros.
El otro día Rodrigo me llamó para contarme que había ido con Sofía a una exposición en el Thyssen. No me llamó para pedirme nada. No me llamó porque necesitaba algo. Me llamó porque había habido un cuadro delante del que Sofía se había parado y había dicho: Abu diría que esto lo pintaron con amor, y él no había sabido qué responder, porque no sabía lo suficiente sobre el cuadro para saberlo. Y me llamó para preguntármelo, para que yo le pudiera decir algo que luego podría contarle a Sofía. Le expliqué el cuadro. Era un Corot, paisaje de campo francés. Esa manera suya de pintar la luz difusa de las mañanas nubladas, como si la luz fuera el protagonista verdadero, y el campo solo el escenario. Le dije que Sofía tenía razón, que los Corot se pintaban con amor porque Corot pintaba los mismos paisajes toda su vida, los mismos árboles y la misma luz. Y esa repetición no era monotonía, sino devoción, que es diferente. Rodrigo escuchó, me dijo gracias, y colgó. 10 minutos después me mandó una foto de un mensaje de Sofía diciéndole que era lo más bonito que le habían contado en mucho tiempo. Guardo esa foto en el teléfono. No la he borrado. Algunos mensajes son anclas, pequeños puntos de referencia que señalan hacia dónde se está yendo, y este es uno de esos. Y tengo 50.000 euros en una cuenta de ahorro que me pertenecen completamente, que no debo a nadie, que no tienen historia detrás excepto la de una tía lejana que decidió, por razones que nunca sabré exactamente, que yo merecía un poco de seguridad. Esos 50.000 euros no han cambiado mi vida de las maneras espectaculares que el dinero a veces cambia las cosas en las historias. No me he comprado un piso más grande ni me he ido a vivir al extranjero. Lo que han cambiado es algo más difícil de nombrar: la textura de cada día. La manera en que me despierto por la mañana, sin ese fondo constante de preocupación que no sabía que siempre había tenido hasta que desapareció. La manera en que digo que no cuando quiero decir que no, que digo que sí cuando quiero decir que sí, sin calcular las consecuencias económicas de cada decisión antes de tomarla. La libertad tiene muchas formas. Una de ellas es muy pequeña, muy cotidiana, y no tiene nada de glamurosa. Es simplemente no tener miedo. Mi vida, a los 68 años, es una vida pequeña. Eso es lo primero que digo cuando alguien me pregunta cómo estoy, porque es lo más honesto. Es pequeña. No tiene la escala de las vidas que aparecen en las revistas o en las redes sociales. No tiene viajes continuos, ni grandes proyectos, ni una lista interminable de logros que exhibir. Tiene clases de historia del arte los martes y jueves. Tiene tardes de pintura los sábados. Tiene cafés con Rosa y Maribel y conversaciones que pueden durar 2 horas sobre cualquier cosa y ninguna cosa. Tiene mañanas en el retiro con el bolso pequeño y los pies caminando a su ritmo. Tiene una nieta que viene 2 sábados al mes y una pulsera que ha viajado 5 generaciones. Tiene, sobre todo, la cosa que más tiempo he tardado en encontrar y que más tiempo pensé que no me correspondía: la certeza de que es completamente mía. Hay una pregunta que me hacen a veces, cuando cuento partes de esta historia en conversación, y es: ¿te arrepientes de algo? Y la respuesta honesta es que sí. Me arrepiento de muchas cosas, pero no de las que se esperaría. No me arrepiento de haber querido a mi hijo. No me arrepiento de haberme quedado con Sofía los sábados, ni de haber hecho las galletas, ni de haber guardado la pulsera. Me arrepiento de haber tardado tanto en aprender que dar con miedo no es lo mismo que dar con amor, y que la diferencia entre los 2 actos la siente siempre, de alguna manera, quien los recibe. Me arrepiento de los años en que fui invisible por elección propia, convencida de que la invisibilidad era una forma de generosidad, cuando en realidad era una forma de control. Si no estoy, no puedo decepcionar. Si no pido, no pueden negarme. Esa lógica tiene la apariencia de la humildad y el fondo del miedo. Tardé décadas en verlo. Me arrepiento también, y esto es lo más difícil de decir, de no haber enseñado a mi hijo a verme. No la madre útil, no la madre disponible, sino yo. Carmen Esperanza Ruiz, que leía novelas en el sillón de la ventana cuando creía que nadie miraba,
que cantaba canciones de los años 70 mientras fregaba los platos, que guardaba recortes de periódicos sobre viajes a ciudades que nunca había visitado en una carpeta, que todavía existe en el segundo cajón de mi escritorio. No le enseñé esa versión de mí misma porque pensé que no era relevante, que lo que importaba era la versión que servía, la que estaba disponible, la que resolvía los problemas y aparecía cuando se la necesitaba. Y así, sin quererlo, le enseñé que esa versión reducida era todo lo que había, que yo era un instrumento en lugar de una persona. Eso lo hice yo. No solo Rodrigo. Yo también. Saber eso no hace que lo que él hizo sea menos real, pero añade una dimensión que la historia de víctima y verdugo no tiene espacio para contener. Y las historias verdaderas raramente caben en esos dos papeles sin que sobreparte de la verdad. Y por primera vez en 67, ahora 68 años, eso me parece suficiente. No la resignación del suficiente de quien no puede más, el suficiente pleno, redondo, de quien ha aprendido que la medida correcta de una vida no la dan los demás. Hay una cosa que me enseñó este año, que no esperaba aprender a esta edad, pero que quizás solo podía aprenderse a esta edad, después de acumular el peso suficiente de todo lo demás. La gente que te quiere de verdad no te pide que te borres para que ellos quepan mejor. Y tú no tienes que borrarte para ser querida. Esas dos verdades parecen simples cuando las escribo así, pero llevan décadas desaprenderlas y décadas volver a aprenderlas. Y el proceso no es lineal ni limpio ni dramático la mayoría del tiempo. Es lento. Es doméstico. Pasa en las cocinas y en los teléfonos y en los rellanos de las escaleras y en las mesas de los rincones de los restaurantes elegantes. Existe un concepto en psicología que se llama costo de oportunidad emocional. Todo lo que damos a los demás a expensas de lo que nos damos a nosotros mismos. Las investigaciones sobre el bienestar en la tercera edad muestran de manera consistente que las personas que establecen límites relacionales claros en la segunda mitad de su vida tienen indicadores de salud física y mental significativamente mejores que quienes continúan priorizando las necesidades ajenas sobre las propias. No es egoísmo. Es lo que los fisiólogos llaman homeostasis, el sistema que mantiene el equilibrio. Cuando uno de los elementos del sistema da sin recibir durante demasiado tiempo, el desequilibrio no solo daña al que da, daña también, con el tiempo, la relación entera. Las mujeres de mi generación aprendieron que la abnegación era virtud. Y hay algo hermoso en el amor que da sin condiciones, algo que no quiero descartar del todo porque ese amor también ha producido cosas reales y buenas. Pero hay una diferencia entre amar sin condiciones y desaparecer sin condiciones. Entre dar libremente y dar porque tienes miedo de lo que pase si no das. La primera es generosidad. La segunda es supervivencia disfrazada de generosidad. Y esa diferencia la siente el cuerpo aunque la mente tarde en nombrarla. A los 67 años descubrí que todavía podía elegir. Que nunca es demasiado tarde para aprender la forma de una palabra que siempre estuvo en el idioma, pero que una nunca supo pronunciar de verdad. Que decir no destruye el amor, que a veces lo salva. Y descubrí también algo sobre el tiempo que no aparece en ningún libro de autoayuda, porque los libros de autoayuda tienden a presentar el cambio como una curva ascendente hacia algo mejor y más luminoso. Lo que descubrí es que el cambio es más parecido a esto. Un día estás en una mesa del rincón de un restaurante con el café frío y la pulsera de tu bisabuela en el bolsillo. Y algo en ti decide, sin fanfarria, que ya es suficiente. Y luego vienen meses de pequeños pasos, de cosas que a veces van bien y a veces no, de una relación que se rehace lentamente con sus altibajos y sus silencios incómodos y sus tardes en la cocina decorando galletas. Y un día, sin que nadie lo haya anunciado, te das cuenta de que estás bien. No perfectamente bien. Bien de verdad, con todos sus matices y sus sombras incluidas. Si hay algo de esta historia que te ha resonado,
Si reconoces en ella algo de tu propia vida o de alguien que conoces, dale un like a este video. Ese pequeño gesto me dice que este espacio vale la pena, que hay personas al otro lado de la pantalla a quienes les importan estas historias tanto como a mí me importa contarlas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste no de verdad? ¿Cuándo fue el momento en que algo cambió, por pequeño que fuera? Esas historias me interesan más de lo que puedo decir, y cada comentario que dejáis aquí construye una conversación que me parece más valiosa que casi cualquier otra cosa. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Este canal existe para contar historias como esta, historias reales sobre personas reales que encontraron el camino hacia sí mismas después de perderse durante demasiado tiempo. Cada semana hay una nueva. No te la pierdas. Y dime, ¿desde dónde me estás viendo hoy? ¿A qué hora es donde estás? Me encanta imaginar los lugares desde los que llegan estas historias. Las mañanas de café en Madrid, y las noches de insomnio en Ciudad de México, y los mediodías de domingo en cualquier sitio del mundo donde alguien necesita escuchar que todavía hay tiempo. En pantalla tienes el próximo video. Te aviso. Es una historia que empieza en una herencia y termina en una revelación que ninguna de las personas implicadas esperaba. Es de esas historias que te hacen repasar tus propias suposiciones sobre a quién le debes qué y por qué. Te va a costar no verla entera de una vez. Empieza cuando quieras. Yo aquí sigo.